Génesis capítulo 37 nos encontramos ahora con esta historia que es la última historia en la sección del libro de Génesis. Nos comienza contando que estaba Jacob y tenía a su hijo José, que tenía 17 años y que era alguien que apacentaba el rebaño, y además estaban también todos los hijos de Jacob. Jacob manifestaba su preferencia por José, habiéndole puesto una ropa especial de colores que lo hacía resaltar por sobre los demás, y esto traía problemas porque provocaba odio o envidia contra José. Además de eso, José tenía sueños, unos sueños que indicaban que ellos a futuros, dos sueños que cuenta ahí en ciertos versículos, que cuentan que estos sueños mostraban que José iba a reinar sobre ellos. Eso provocaba en sus hermanos aún mayor envidia y odio contra él. Incluso en algún momento Jacob reprende a José diciéndole: ¿acaso tu padre, tu madre y tus hermanos se van a inclinar ante ti? Aún así nos dice la escritura que Jacob meditaba en uno o en cada uno de estos sueños. Entonces resulta que los hermanos se van a trabajar lejos y Jacob tenía a José como su informante, el cual podía ir y decir lo que sus hermanos estaban diciendo. Entonces José va a buscarlos, los manda a Jacob a buscarlos, y él va hacia ese lugar, no los encuentra, le pregunta a una persona dónde están y finalmente los logra encontrar. Cuando José se estaba acercando a ellos, los hermanos tramaron asesinar a José. Le decían de forma burlesca: el soñador, ahí viene el soñador, es mejor que lo eliminemos. Y lo que quieren hacer entonces es asesinar a José. Llegando entonces lo toman y lo meten a un lugar donde está en un pozo, ¿cierto? Mientras ellos están comiendo en ese lugar y esperando qué hacer con José. Rubén intenta protegerlo diciendo que no le quiten la vida, sino que esperemos a ver qué van a hacer. Luego que se sientan ahí a comer, ven que aparecen unos ismaelitas en una caravana y entonces deciden, en vez de matarlo, deciden venderlo. Entonces van con unas 20 monedas y venden a su hermano. Para poder esconderlo, lo que hacen es tomar las vestiduras de José, meterlas o bañarlas con un animal, con la sangre de un animal, y llevarla donde su padre para querer mostrarle que así José había sido despedazado. Jacob queda totalmente destruido, ellos intentan consolar la tristeza de su padre, pero nadie, dice, puede consolar esta gran tristeza que su padre tiene. ¿Qué meditaciones podemos sacar de esto, hermanos? Podemos ver, en primer lugar, que esta historia de Jacob, de José y de sus hermanos nos muestran varios pecados que son sin duda muy destructivos. Uno es el favoritismo que evidentemente Jacob tenía por su hijo José. Podemos ver también la presunción de José, aunque ingenua o insensata en cierto sentido por la juventud que tenía, no se da cuenta que lo que él cuenta acerca de sus sueños finalmente trae más odio contra él, más envidia contra él, y eso sin duda también es una presunción pecaminosa. Y también nos podemos encontrar con el odio de los hermanos. Hay un odio que los hermanos tienen contra José que es totalmente profundo y quieren destruirlo. Esto nos lleva a pensar, hermanos, ¿cuál de estos pecados tenemos nosotros? Tenemos tal vez en nuestra propia vida favoritismo de alguna manera en nuestra familia o nuestra iglesia que termina finalmente trayendo frutos pecaminosos que dañan nuestra vida espiritual. O somos presuntuosos, somos personas que nos jactamos de lo que hemos recibido del Señor como si fuera algo que nosotros hemos logrado, como lo hacía por ejemplo la iglesia en Corinto. O hay algo que envidiamos de los demás, que llegamos al punto de tener mucha envidia, profunda envidia por querer obtener algo de los demás que nosotros no tenemos, por ejemplo. Son algunos de los pecados que podemos ver en esta historia y sabemos cuáles son los frutos finalmente que traen estos pecados. Los frutos son muerte. Podemos meditar además que los hermanos de José no solo tuvieron envidia de José, sino que tuvieron un profundo odio por su vida, hasta el punto que estaban dispuestos a asesinar a su propio hermano, así como lo había hecho Caín en el capítulo 4 de este libro. Y esto nos muestra la profundidad que puede haber en nuestro corazón de maldad. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Algún deseo de que la persona a la cual aborreces se muera? ¿Has sentido el deseo de vengarte de alguien que te ha hecho daño y pensar que ojalá se muera? Eso, hermano, es lo que hay en nuestros propios corazones. Nosotros no somos distintos, o tú no eres distinto a lo que los hermanos de José sentían.
Y eso es lo que hay en nuestros corazones pecaminosos en ocasiones, esos deseos pecaminosos, esos pensamientos secretos que solamente Dios ve, pero que tú sabes que están ahí en tu corazón. Pero además de eso vemos también que José fue humillado, burlado, casi asesinado y finalmente vendido por un precio. Pero todo esto nos muestra que a pesar de eso, Dios estaba guiando providencialmente la vida de José. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya lo vemos cuando en vez de ser asesinado es vendido y finalmente llega a la casa de Potifar, que va a ser alguien muy importante en donde José va a servir. Dios estaba guiando providencialmente el sufrimiento de José para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo su más glorioso plan. Pero más glorioso aún, hermanos, es saber que Cristo, que es José un tipo de Cristo, Cristo fue humillado, fue burlado, fue vendido y fue finalmente asesinado, verdaderamente, por aquellos judíos con romanos que finalmente llevaron al asesinato de nuestro Señor. Pero esto no era casualidad, esto no era algo que estaba fuera de las manos del Señor, sino que estaba también en sus manos, estaba guiado por su propósito. Todo esto fue predeterminado, como nos dice Pedro en su sermón en Hechos capítulo 2. Todo esto era parte del plan de Dios, no era algo que se le escapaba a Dios de sus manos. Y es por eso que podemos ver en esta historia de Jacob, de José y de sus hermanos que a pesar del pecado que hay ahí, a pesar de la maldad que hay de los hombres y que son responsables y que van a responder por eso, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Dios en su providencia está llevando a cabo sus propósitos. Y esta historia de José nos enseña eso y la historia de Cristo lo enseña aún más claro. Cristo ha vencido el mal, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y por eso tenemos salvación. Que el Señor les bendiga.